esta parte. Listo. Entonces, entonces me están escribiendo. Entonces, esos son los movimientos. Aquí no me tomó el movimiento semiparabólico, pues porque pues igual, bueno, sí, el semiparabólico está, perdón, el parabólico, el que directamente no está involucrado en las guías, en la práctica esta, pero igual es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es que uno complementarle con la otra parte, ya le digo en qué. Y entonces, a raíz de eso, ustedes lo que tenían que hacer era medir variables. ¿Qué son variables? Como por ejemplo lo que les pedían aquí, que tomaran medidas del tiempo, de las distancias. Esas son las variables que nosotros estábamos tratando de medir acá. Ahora, para cada movimiento, ¿no? Pues el movimiento cuando es uniforme, cuando es uniformemente acelerado, el de caída libre y el del movimiento parabólico. Esas variables tocaba que lo que les pedía que midieran ustedes de forma directa y de forma indirecta. O sea, directa era que cogieran un metro, midieran un reloj y midieran también el tiempo, eso de manera directa. Indirecta ya lo que ustedes tenían que calcular. Y luego determinar las variables que resultaban de esa medición, ¿cierto? Listo. Y predecir el comportamiento y los valores de las variables en el movimiento. ¿Qué quería decir esto? Predecir. Pues aquí ustedes tenían que, con las fórmulas y con algunas gráficas que se les pedía, determinar, por ejemplo, cuál podría ser una velocidad final que llevara un cuerpo, por ejemplo, que cayera libremente. O cuál podría ser la velocidad de pronto del carrito de control remoto o un objeto, así sea un ladrillo que usted haya jalado con una piola en la casa. ¿Sí? No necesariamente dirás que el profe me mandó a buscar un carro de control remoto. No, eso era algo como por colocarle algo, dicen ustedes, algo pupis a la hoja, pero no era nada más. O sea, podían buscar cualquier objeto. Por eso no se fueran a estancar tanto en esa parte. Entonces, el problema, en este caso, es lo que nosotros ya conocemos. Tenemos todas esas ecuaciones y esas variables que están ahí, pero necesitamos saber cómo se aplica eso en casos reales. ¿Sí? Entonces, lo primero que les pediera que de los materiales, estos que están aquí, trataran de buscarlos. ¿Sí? Estos son los materiales de trabajo para los laboratorios que estaban aquí propuestos. Un carrito juguete a control remoto o un ladrillo amarrado a una piola o una pita. Un decámetro, si no tenía decámetro, pues entonces cogiera su regla y midiera tantas veces y hiciera uso de esa piola, por ejemplo. Diga, no, profe, que tengo una regla que tiene 30 centímetros, entonces listo, voy a medir una piola, voy a tomar una piola y voy a medir algo que tenga 1 metro, ya, para yo ahorrarme más tiempo. Cronómetro, le puede servir el reloj de ustedes, el del celular. Tres objetos de diferente peso. Sí, en su casa puede encontrar una hoja, un balón, un zapato, lo que a usted le ocurriera de objetos, lo importante es que estuvieran como masas diferentes. Y esa rampa se podía, algunos me enviaron unos, ya han enviado algunos experimentos hasta bien interesante porque pues no me esperaba que me salieran con ese tipo de rampas. Algunos han hecho unas construcciones eh, bien caseras con lo que tienen en el medio y son bien prácticas para el trabajo también y dan respuesta a lo que se estaba buscando. Aquí, por ejemplo, una rampa con inclinación gradable de por lo menos 1 metro de longitud. Aquí sí, aquí sí se les pedía de pronto que tuvieran en cuenta la medida, o sea, ustedes pudieran identificar de dónde iban a soltar el objeto. No necesariamente era de 1 metro, ¿no? Podía ser de menos, sino que pues se colocaba eso como para tener un referente. Y una canica de cristal, pues, esa yo creo que está de pronto en la tienda se podría conseguir, y una canica, pues eso yo creo que en medio de los juguetes de país de los menores se puede conseguir también. Entonces, esos eran los materiales, y la primera actividad, fase uno, era realice un recorrido en línea recta. O sea, voy a mostrar lo siguiente. ¿Todos están viendo ahí la tortuguita? Sí, profe. Sí, señor. Listo, bien. Ahora mire entonces el video un momentico y me van a describir qué es lo que pasa.
Listo, entonces ustedes ahí. Bueno, no me voy a salir. Voy aquí. Hagan de cuenta que esa tortuga era el carrito de ustedes. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, aquí estos subtítulos, vamos a ver si los puedo, para que puedan visualizar ustedes. Los por aquí un momentico. Ustedes ven ahí en pantallas estos tramos, dice el punto A, B, C, D, E. Eso ustedes lo habían podido ver colocado, por ejemplo, sobre el piso, marcarlo, con un marcadorcito borrable o algo así, o con tiza o una marquita, colocar algo a referencia, unos puntos. De tal forma que ustedes ven que el punto A al punto B, ¿cuántos metros hay? 8. Del B al C, 8. Del C al D, 8. Del D a E, 8. Y entonces, lo importante aquí es que, por ejemplo, si esa tortuga a mí me garantiza que ella camina de forma uniforme, quiere decir que cada vez que arranque el punto A y pase por el punto B, se tendrá que gastar, como dice acá, 4 segundos. Luego, una vez pasa por el punto B y llega al punto C, ¿cuántos segundos tiene que gastarse? Otros 4. Lo mismo del punto C al punto D. De tal forma que en cada tramo se está gastando un tiempo de 4 segundos. O sea, es el mismo tiempo en cada uno de ellos y la distancia también es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta señora mantiene una velocidad constante, puesto que los tiempos que está empleando para recorrer esa distancia son los mismos. Por eso acá ustedes ven en las ecuaciones, por ejemplo, dice aquí la velocidad del punto B al punto C se entiende como la distancia que hay de B a C. Es decir, que la velocidad vendría a ser sencillamente, ¿cuánto? 8 ¿qué? 8 metros, ¿sí? Que es lo que hay de aquí hasta acá, y dividido entre ¿cuánto tiempo? 4 segundos. Y al dividir 8 entre 4, pues eso es lo que le da 2 metros por segundo. Ya que aquí está diciendo que la velocidad en cada uno de estos tramos de la tortuga va a ser la misma. Eso tenían ustedes que recrear más o menos algo parecido a esto, a lo que les estaba mostrando la guía. Sí, aquí la guía le dice realice un recorrido en línea recta con su carrito de control remoto con un carrito amarrado con una cuerda, midiendo la distancia recorrida a 3 segundos, después a los 6 segundos, a los 9 segundos y así hasta completar la tabla que se muestra a continuación. O sea, la idea es que, por ejemplo, aquí arrancó el 0, posición, ¿listo? Al cabo de los 3 segundos, digamos, se hayan recorrido en metros 0.2 a 20 centímetros. De aquí de los 3 segundos a los otros 6 segundos, tiene que recorrer también otros 20 centímetros, es decir, que sería como colocar 0.4. O sea, estoy tomándolo como referencia del 0 hasta acá. Acá llevaría 0.6. Acá llevaría 0.8. Estoy recreando. Acá llevaría 1 metro. Acá 1.2, 1.4 y así sucesivamente 1.6, 1.8 y acá el último que no me alcanza a dejar ver esa parte. Bueno, allá sería 2, ¿listo? Ahí no me da, no quiero borrar porque no es la idea. Entonces miren que la distancia va aumentando de 0, desde a cada 20 centímetros, ¿sí? O sea, de 0,2 en 0,2 en 0,2. Y hay una constante, ¿cuánto aumenta? Pues eso, 0,2. Y el tiempo está aumentando de cada 3 segundos. Es por lo tanto, si usted va a dividir luego, esto me va, si este fue sus datos, entonces me va a garantizar luego que cuando usted vaya a dividir, voy a, por ejemplo, aquí a tomar algo, voy a decir esto, voy a insertar una ecuación y voy a tomar que, permítame ver que no se nos vaya a desconfigurar esto, que siempre se demora un poquito. Vamos a mirar. Bueno, me voy a tomar una ecuación de por acá de las... No, se me bloqueó todo. Vamos a hacer un momentico, muchachos, que esto reaccione.
Bueno, vamos a ver. Ya. Entonces, vean, muchachos. Yo digo que la velocidad, le coloco una V, es igual. Y aquí voy a colocar el tiempo. Como ustedes se dan cuenta que en todos es lo mismo, les coloco 3. Perdón, la distancia. En todos es la misma, ¿cierto? ¿Cuánto es? 0,2 metros. Es 0,2 metros. Minúscula. Y el tiempo es 3 segundos. En todos los tramos se da el mismo tiempo. Entonces, ¿qué implica esto? Que la velocidad, pues era sencillamente entonces ahorita dividir 0,2 metros, 0,2 metros entre cuánto, entre 3. Y eso nos daría una velocidad aproximadamente igual a 0,066, siguen .666, demos los puntos suspensivos, y las unidades metros sobre segundo. Ese es el ejercicio de este caso. Luego le decían, ¿o qué quiere decir esto, muchachos? Que esta velocidad es la misma para el carrito que usted utilizó en todo el trayecto, ¿sí? O sea, es una velocidad constante. En mi caso, ¿no? Teniendo en cuenta que yo ale el carrito o el bloque, el ladrillo, lo que ha tenido el objeto, de forma constante, me tenía que haber marcado algo así. Luego le dice, realice una gráfica de distancia recorrida versus tiempo. O sea, ¿recuerdan ustedes que en alguna ocasión yo les mostraba que la gráfica aquí lo que está buscando es que como la velocidad es constante, entonces matemáticamente, ¿qué le está diciendo? Que en el tiempo que va a estar ubicado en el eje X, voy a retomar acá, voy a tomar estos datos a ver de pronto, bueno, yo tomo uno acá que ya está listo. Mírenlo, acá está. Aquí está el uniforme. Miren, esta gráfica de aquí es la que les estoy tratando de decir, así les tiene que quedar en el ejercicio. Puede ser que les quede un poquito diferente, o sea, porque pues obvio ustedes trabajaron con datos empíricos que fueron tomados directamente desde el ejercicio práctico que hicieron y de pronto no les resulte así. Eso toca hacer un proceso de regresión, pero pues aquí no es lo de la conveniencia. Lo importante es que ustedes reconozcan de que esta gráfica, perdón, de espacio en función del tiempo, pues va a ser una línea recta que parte del origen, ¿sí? Si el objeto no parte del origen, quiere decir que ya venía con una velocidad más atrás, entonces, por ejemplo, parte de otro punto, pues entonces ya no sale de aquí, sino de por acá arriba, ¿cierto? Cualquiera de estos valores de acá. Pero aquí, por ejemplo, miren los datos. La distancia arranca en el punto 0, tiempo 0, al cabo de 2 metros lo ha recorrido en 1 segundo. Al cabo de los 4 metros lo ha recorrido en 2 segundos. Al cabo de los 6 metros en 3 segundos. Al cabo de los 8 metros, 4 segundos. Entonces miren que ustedes, si cogen por ejemplo y dividen cualquiera de estos 2 entre 1, le va a dar, en este caso, 2. 4 dividido 2, 2. 6 dividido 3, le va a dar 2. 8 dividido entre 4, 2. 10 dividido entre 5, 2. Quiere decir que, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque la velocidad dice que es dividir el espacio entre el tiempo. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, cada vez que cojo este dato de la X y lo divido entre el tiempo que tiene al frente, entonces le va a dar una constante. En este caso podríamos afirmar que la velocidad de este objeto, la velocidad aquí es igual a 2 metros por segundo, supongamos. Esa velocidad es constante. Y eso es lo que me está diciendo cada punto de los que tengo acá. ¿Sí? Tengan en cuenta que en el eje horizontal, como les decía a ustedes alguna vez, aquí en el eje horizontal, sí, la variable independiente. En este caso, ¿cuál es la independiente? Pues el tiempo, porque el tiempo no depende de nadie, solamente de lo que él manifieste. Y acá en el eje Y se coloca la medida de la distancia que recorre el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tomar este puntico aquí, usted mire que me está diciendo que las coordenadas son 1,2, ¿sí? Tiempo 1, distancia 2. Miremos esta. 2,4, tiempo 2, 4 metros. Tiempo 3, distancia 6 metros. Acá esta otra, miren. Tiempo 4 segundos,
y la distancia es 8. Ahí aparece el par ordenado 4,8. Entonces mire cómo se representa. Esto tenían que hacer ustedes en ese punto, una gráfica como esta, ¿sí? Y él le coloca en el tiempo y acá en el eje vertical la distancia recorrida. Entonces vuelvo acá a la guía y ahí ya puedan ustedes dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? De acuerdo al comportamiento, ustedes podrían de pronto decir que de acuerdo a la gráfica, usted podría concluir que se trata de tipo de movimiento, pues ya dijimos que un movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo al comportamiento observado, usted podría, de acuerdo a esta tabla, identificar cuál sería la distancia recorrida al cabo de los 2 minutos. Sí, cierto, para allá íbamos, ¿cierto? Mire, al cabo de los dos minutos se puede saber, ¿sí? Porque si, por ejemplo, aquí vamos a completar casi medio minuto, entonces así podríamos también ver calculado, hacer una proyección de acuerdo a la expresión, ¿cierto? Recuerden ustedes que, como lo dijimos acá arriba, darle respuesta a esta pregunta y aquí, voy a subrayarla, es ¿cómo le doy respuesta a ella? Sabemos que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Voy a colocarlo así, a x sobre t. Listo. Ya sabemos, me están diciendo que si usted puede saber cuál sería la distancia que recorra ese carrito suyo, ese bloque, ese objeto que está amarrado, al cabo de los 2 minutos. Pues listo, sencillo. ¿Ya encontré la velocidad? Sí. ¿Cuánto es? Pues en este caso me da 0,66. 0,066, dejémoslo así. Me están preguntando esta X, que es la distancia, pero me dan el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2 minutos. Pero no me sirve dejarlo en 2 minutos, tengo que pasarlo a segundos. Entonces, ¿a cuántos segundos equivalen 2 minutos? ¿Quién me dice, por favor, rapidito? ¿Quién me colabora con ese dato? ¿A cuántos segundos equivale 2 minutos? ¿A 120? Correcto, muy bien. Entonces aquí colocaría 120 segundos. Acá coloquemos la unidad de metros por segundo. ¿Qué me toca hacer aquí ya? Con esta ecuación que dicen ustedes, necesito encontrar a la letra X. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ninguno? ¿Tengo de qué? Despejar, ¿cierto? ¿Qué tengo que despejar? Pues la X. Entonces estos 120 están dividiendo. Mire la operación que está haciendo este 120 segundos dividiendo. Entonces, cuando yo digo despejar es dejar la letra sola. En este caso la X. Bajarle el camino ya sola que quede en este lado, esos 120 los coloco al otro lado. Entonces me quedaría, voy a volver a replicar esto para hacer el proceso. Me quedaría así. La velocidad queda ahí. Y esto lo multiplico por los 120 segundos. Listo. Y acá me quedaría solamente la letra X. Listo. Y ahí ya me queda fácil multiplicar. Mire, tengan en cuenta que estos segundos de aquí, voy a dejar en amarillo, se van con estos segundos de acá. ¿Por qué? ¿Por qué se basa unidad de medida? Voy a ampliar un poquito aquí para que me puedan ver ustedes ahí en pantalla eso. ¿Por qué se puede ir esta S? Porque esta S está multiplicando y esta acá está dividiendo. Es como si cogiera y dividiera S entre S, pues da 1. O sea, nosotros mismos normalmente se elimina. Y ya me va a quedar las unidades de metro, que es lo que estoy buscando, ¿no? Porque la distancia me tiene que dar de metro. Y ahora alguien que me colabore, ¿cuánto da 120 por 0.066? ¿Cuánto me dio? ¿Nos da esto? 7,0
92. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Que al cabo de los 2 minutos, ese cuerpo, manteniendo esta velocidad, que es la que ya encontramos arriba con la tabla y el ejercicio de la gráfica, manteniendo esta velocidad de 0.066 metros sobre segundo, al cabo de esos 2 minutos, entonces, habrá recorrido una distancia de casi 8 metros, ¿sí? 7,92 metros aproximadamente. Entonces, ese era más o menos el ejercicio introductorio en este primer caso. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, muchachos. Bueno, aquí me faltaba darle respuesta. De acuerdo a esto, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Será que la distancia recorrida del tiempo es directamente proporcional o son inversamente proporcionales? Tenemos primero que definir del grado séptimo qué son magnitudes directamente proporcionales y cuáles son aquellas inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir lo que es directamente proporcional? Por ejemplo, si a usted le dan 2.000 para el descanso y a su hermana le dan 1.000, ¿eso es directamente proporcional? ¿Eso es equitativo? ¿Qué dice, muchachos? Está como muy callado, ahora que el frío lo volvió a... ¿Qué dicen ustedes? Yo Pregunto el digo que ejemplo que no. les... no, cierto, o sea, en la vida real, si usted le da 1.000 a un... Si su mamá le da 1.000 a usted y 2.000 a su hermano, pues no son como proporcionales, ¿cierto? O sea, no son equitativos. Entonces, para que haya proporcionalidad, pues uno debe de ser equitativo. ¿Y qué quiere decir directamente? Pues que si a uno le da 2.000, pues hombre, al otro también dele 2.000. O si a uno le dio 1.000, pues al otro dele 1.000. Entonces, cuando pasa esto, que es lo que nos está pasando con la velocidad, cuando el movimiento rectilíneo uniforme, pues resulta de que ustedes lo vieron acá en la tabla, mire, vean. En cada salto que se da, el tiempo está aumentando en forma equitativa de 3 segundos. Y en cada distancia que recorren, pues esa distancia está aumentando también 0.2 metros. O sea que está siendo, digamos, como equitativo en esa parte de las dos variables, tanto para el tiempo como para la distancia, están aumentando en, la misma, en el mismo valor que se está dando inicialmente, de 3 en 3 y acá de 0.2 en 0.2. Entonces ahí podemos concluir que las magnitudes son directamente proporcionales porque a medida que aumenta una variable, también aumenta la otra. ¿Sí? ¿Cuándo sería lo contrario o lo inverso? El caso que le acaba de dar del niño con la niña de la plata para el descanso. Si a una, si la una aumenta y la otra disminuye, es mejor dicho. Por ejemplo, si a uno le dio 2.000, al otro le dio 1.000, y al día siguiente al otro le dio 2.500 y a la niña le dio 500, entonces mire que empieza a hacer un proceso inverso. Ya va como en retroceso para alguno y para el otro va en aumento. Y la idea es que sea en la misma, o sea, se quite a ambos por igual o se dé a ambos por igual, a eso se puede decir que es proporcional. Y inversamente proporcional es aquello donde le da a uno y al otro le quita. Entonces no debe ser así, ¿sí? Y en este movimiento, pues entonces la idea es que sean proporcionales las dos variables. En este caso, ¿cuál es variable? Pues la distancia y el tiempo. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, muchachos, antes de pasar esta fase 2. No, ahí no se les estoy escribiendo. No hay duda, muchachos. Bueno, entonces yo sigo avanzando. No, señor.
Bueno, listo, bien. La fase 2 es mm, como un segundo laboratorio pequeño. Ahí era aún más práctico. Ustedes tenían que escoger un sitio elevado de su casa. Por ejemplo, subirse a la ventana, eh, o si tenían un segundo piso, desde el segundo piso eh, podían ustedes lanzar un objeto. Yo generalmente no me gusta medir las alturas, pero pues igual aquí se respeta el proceso. La idea es más bien determinar cuánto es el tiempo que se gasta un objeto en caer y luego ir a mirar la altura. Porque, por ejemplo, que diga, profe, es que yo iba a tirar un zapato desde el tercer piso y para medir fue un complique. A mí por lo que no me gusta tomarlos así directamente, pero bueno, se respeta aquí la opción, la intención del profe que tomó, pero pues es válido. Entonces lo que ustedes tenían que primero hacer es tomar esta medición de manera directa. O sea, coger el metro e ir a medir desde qué altura se iba a lanzar el objeto. No necesariamente tenía que ser una altura muy alta, se podía haber estirado el brazo, pegarse a la pared y soltar un objeto, por ejemplo, que su altura más lo del estirar el brazo le haya dado por ahí 2 metros. Con eso era suficiente o es suficiente. Voy a ver si de pronto tengo por acá una imagen cuando trabajé esta parte. Acá ya apareció. Ah, ya por acá tengo un muchacho por allá hace tiempos que me hizo algo así. Esa o por acá donde estaba empillamado con un laboratorio acá. Este también puede ser. Mira. Vamos a esperar un momentico para que visualicen algo. Esperar que cargue porque estamos... Para recrear un poquitico la situación ahí. Voy a ver si me aparece el... Bueno, no me quiero solamente la imagen. No sé si ustedes alcancen a ver allá. Por ejemplo, yo estoy aquí estirando el brazo. Esto lo hice con un programa que me permite a mí capturar el objeto. ¿Sí? Y él me va graficando. Ustedes ven acá al lado que él me va graficando. Pero la intención aquí no era eso. Simplemente es que, por ejemplo, a la altura aquí de mi mano yo pueda soltar el objeto y lo deje caer libremente. ¿Sí? No es más. O como estaba acá el otro estudiante dejando caer, por ejemplo, él aquí soltó una naranja. Entonces, ahí se alcanza a ver un poquitico el parchecito de la sombra porque es por la velocidad que ella lleva aquí. Él se subió una silla y más o menos de una altura de 2 metros, soltó la naranja y la dejó caer libremente a esa altura de 2 metros. Ustedes ven unas marquitas acá, por ejemplo, aquí hay 1 metro y acá arriba le tiene la mano exactamente, no alcanza a ver la rayita, pero la está tapando, pero ahí serían los 2 metros. Desde esa altura la suelta. Eso es lo que tenía que ver ustedes hecho con esa parte. Soltarla, dejar caer ese objeto uno a uno los objetos desde el borde del sitio donde usted ya midió. Entonces, digamos, aquí usted tomó los 2 metros. Listo, dejémoslo ahí como 2 metros. El objeto 1, el objeto 2, los que usted ha tomado, no sé qué objeto haya querido tomar. La masa, déjela en gramos. Entonces, por ejemplo, lanzó un zapato, 100 gramos. Lanzó, ¿qué más? Cuénteme, ¿qué más lanzaron? Yo hice un zapato, ¿qué otra cosa más? Cuénteme lo que han hecho. Hola muchachos, ¿sí están por ahí? Esto está como peligroso. Sí, sí, señor. Bueno, coménteme entonces por favor qué más han empleado.
Una cartuchera. Una cartuchera, listo, bien. ¿Cuánto le podemos dar de masa a la cartuchera? Pongámosle que unos 500 gramos. ¿Y qué otro objeto, por favor? Uno solo. ¿No tiraron el celular por casualidad? ¿No estaban con rabia ese día? Bueno, muchachos, cuéntenme, por favor, sin pena alguna, para saber que están aquí porque me da Profe, como más afanos. profe, ¿Cómo? profe, no se entiende, no se entiende, escucha entrecortado. ¿Será mi internet, muchachos? ¿Todos están en la misma? Verifiquen, por favor. Yo lo Me estoy No, confirman de escuchando profe, todas yo lo bien. maneras. escucho bien. Yo también escucho bien. Entonces, de pronto el internet que está molestando en algunos. Tranquilo. Sí, tranquilo, muchachos. Es que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A mí también me ha pasado a veces en clase que no me funciona bien el internet. Entonces, pues, verificar de pronto la conexión. ¿Sí? Igual pues la clase va a quedar grabada, o el encuentro, cualquier cosita, pues pueden tratar de replicar. Si no me preguntan, que con gusto les doy respuesta, pero hagan uso por favor porque hay mucho ausentismo ya, toca ir reactivando esta parte y pues me gustaría también que los otros compañeros docentes también estén en la misma tónica para que vayamos a ir involucrando, así sea que estos días nos reactive nuevamente un proceso de encuentro y sea en forma de alternancia, pero la idea es esa. Bueno, ¿quién me comenta otro objeto que haya lanzado? Por favor, ya dijimos que un zapato de 100 gramos, una cartuchera de 500 gramos y ¿qué más? Bueno, un balón de 50 gramos, listo. Resulta que cuando yo fui a medir el tiempo que se demoró en caer este zapato, se gastó 0.58 segundos. O sea, no se gastó ni el segundo siquiera. Démoslo con una S. Resulta que a la cartuchera de la misma altura se gastó el mismo tiempo. Es lo que posiblemente nos podía. Si les dio diferente el resultado, ¿a qué se debe? Primero, que la distancia a la cual estamos lanzando nosotros pues es relativamente muy pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted parpadee y quiera presionar, digamos, el inicio y el fin o el cierre del ciclo del tiempo en su reloj, en su cronómetro, pues ya tuvo que haber pasado mucho tiempo, porque imagínese, de aquí lo que usted perciba que el cuerpo cayó, apenas es, imagínese, de aquí que perciba o escuche que el cuerpo cae y usted va a presionar su celular, ya es un tiempo pasado, o sea, ya es después, puede ser unas milésimas de segundo, pero eso ya es mucha diferencia y usted sabe que el tiempo en milésimas también eso es mucho lo que puede marcar. Entonces, lo que se trata de hacer con eso es que ustedes validaran que la caída de todo objeto, todo cuerpo en la faz de la Tierra, acaso la superficie de la Tierra, así esté, por ejemplo, en Barranquilla, o esté en Pitalito, o esté donde se encuentre, para la vereda Alto Mayoyoque, entonces, independientemente de la masa, si usted tiene un ladrillo, un balón, una cartuchera, un zapato, se espera que el objeto se gaste el mismo tiempo en caer, libremente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única aceleración que está actuando sobre él es la de la Tierra, está actuando sobre el cuerpo. Dirán, profe, pero a mí me dio diferente. Sí, claro. ¿Qué otros factores más pudieron haber dado por diferencia de tiempo? ¿Qué me puede decir? ¿Qué más factores pudieron haber alterado esta parte? Que ustedes hayan visto de la experiencia. Recuerden que esto ya es prácticamente un recauche, ¿no? Ya lo habíamos visto y ahora lo que quiero es que simplemente
me comenten de lo que de pronto ya hayan hecho ustedes. Y estoy trabajando pues de forma paralela en esa parte. ¿No? Si usted lanzara una pluma, por ejemplo, una hoja de papel, sin arrugarla, sin corrugarla, lo que hicimos alguna vez, ¿qué pasaba? Se demoraba o se demora más en caer la hoja de papel abierta que, por ejemplo, una pelota, una naranja. ¿A qué se debe eso? Pues que el aire el, sí, el aire como agente externo al cuerpo, pues incide para que este no caiga de la misma forma como cae el otro, porque la superficie de contacto con la que va descendiendo pues va a ser mayor. Pero si nosotros suprimiéramos el aire en una condición ideal, pues prácticamente no se reflejaría, digamos, ese fenómeno. Los dos cuerpos caerían al mismo tiempo. Creo que con algunos videos en alguna ocasión, cuando fue ese tema, yo lo traté de mostrar. Listo, entonces a eso es lo que tenían que hacer en esta parte. Y de acuerdo a esa información obtenida y lo observada en la tabla, ¿qué se puede concluir? Ya lo estábamos diciendo. ¿Puede determinar usted la velocidad con que cada cuerpo toca el suelo, muchachos? Sí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién recuerda caída libre? Vamos a buscar por acá. Voy a volver a retomar. Hay cositas que quedan por fuera y es importante que usted las tenga. Nosotros en caída libre creo que abordamos toda esta parte. Entonces, no voy precisamente a lo que yo les... Aquí, mire, las ecuaciones que les decía a ustedes, busquen a ver qué es lo que nosotros necesitamos. Como la velocidad inicial es cero, sí, porque el objeto está siendo lanzado desde cierta altura, entonces es mirar cuál ecuación me sirve para encontrar la velocidad final. Entonces, si se toma la velocidad inicial igual a cero, entonces reescribiríamos como cuál. Mire, ya puedo tomar esta ecuación también, ¿sí? Cualquiera de estas dos, porque tengo la gravedad, ¿sí? Tengo el tiempo, sí, ustedes los tomaron. Esta es la más práctica, decir que la velocidad final es igual a la gravedad por tiempo, ¿listo? O esta, sacarle la raíz cuadrada al valor de 2 veces la gravedad por la altura. La altura también la llano. Miren que aquí no necesita conocer el tiempo, sino que simplemente la altura y podían calcular la velocidad con que llega el objeto. ¿Qué quiere decir? Como los tres objetos fueron lanzados de 2 metros, entonces los tres objetos tendrán la misma velocidad final. Esa es la conclusión también que pueden ir sacando de este ejercicio. Determine la velocidad con que cada cuerpo toca el suelo. Ah, profe, pues será la misma para los tres, porque no depende la caída de la masa del objeto, sino de la altura a la cual se suelta el objeto, no es nada más. Entonces, a ella le va a dar diferente, por ejemplo, si su amigo Carlito Pérez hizo el trabajo, pero ya no a una distancia de 2 metros, sino que la hizo a 3 metros. Pues a él le puede dar una velocidad mucho mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues está a mayor altura, lo que implica también un mayor tiempo en descenso y por lo tanto mayor velocidad, mayor impacto. Listo, muchachos. Eso es lo que tenían que hacer en este caso. En la fase 3 era prácticamente recrear esta experiencia que está aquí, ¿sí? Algunos hicieron muy bonito el montaje con mangueras, otros trataron de, bueno, en fin, o aquí no necesitaron ni la manguera, era, por ejemplo, colocar una canalcita, una canal, pero antes que la esfera pudiera rodar por aquí, por ello. Y entonces tenían que ustedes ubicar una rampa a un ángulo de 30 grados, o sea, tomando la medición de la mesa hasta acá, 30 grados, ¿sí? Ese era el primer ejercicio. Y luego, ustedes soltaban la pelotica o la canica desde acá arriba, desde aquí. Supongamos que ya arrancó el metro, ¿no? Y van a medir el alcance y el tiempo en la pelota que está en el aire y van a llenar luego la siguiente tabla. O sea, van a hacer esa experiencia, van a tomar la distancia que recorre una vez la canica llegue al piso. ¿Qué distancia recorrió desde acá, desde el borde de la mesa, hasta donde golpeó en el piso? ¿Con qué ángulo? Con el ángulo de 30 grados. Luego,
van a medir también ese tiempo que se gastó en caer el objeto desde que fue lanzado desde acá hasta que llegó al piso. ¿Cuánto se gastó? Bueno, listo. Luego, cambian el ángulo, ya no de 30 grados, sino de 45 grados, o sea que la rampa queda un poquito más inclinada. O sea, aquí la conclusión que tengo aquí sacando, ¿qué sucede si voy inclinando un poquito más la rampa? Y cómo afecta esa inclinación en el lanzamiento del tiro semiparabólico que coge el cuerpo después de que sale del borde de la mesa. Entonces, ¿qué pasa ahorita a los 45 grados? ¿Será que aumenta o disminuye la distancia horizontal que recorra la canica desde la borde de la mesa, o sea, desde aquí hasta acá donde toque? O sea, eso es X. ¿Y cuánto tiempo de gasta? ¿Será menor o será mayor? ¿Qué pasa ahorita a los 60 grados? ¿Será que la distancia horizontal aumentó, disminuyó? ¿Quién hizo la experiencia y qué pudo encontrar? ¿Quién me comenta, por ejemplo? Hay algunos que ya me han enviado. Alguien quiero ir a compartir. ¿Qué pasó a medida que ustedes aumentaban el ángulo? ¿Qué encontraban? Pues yo no lo he hecho, pero pues yo creo que aumenta la velocidad, ¿no? Listo. ¿Cuál velocidad aumentaría? La de aquí, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo también ahorita. Mire, se puede interpretar varias cosas, muchachos. Si la rampa aumenta el ángulo, quiere decir que la altura va a aumentar. Y acabamos de decirle, si un objeto de lanza mayor altura, pues la velocidad final va a ser mayor. Entonces quiere decir que si se da mayor ángulo, mayor velocidad inicial aquí con que sale la bola despedida. ¿Qué quiere decir? Ahí podemos ir amarrando y atando haciendo como conjetura. Una hipótesis que puedo decir es que a mayor ángulo, el objeto sale con mayor velocidad inicial y por lo tanto a mayor velocidad, ¿qué pasa? Pues va a alcanzar una mayor distancia horizontal, ¿sí? Esa es una conclusión que puedo sacar así ya con lo que he hecho. ¿Qué pasará con el tiempo? ¿Será que disminuye el tiempo en caída? Tocaría que mirar. Eso quiero que ustedes me indaguen a ver. ¿Será que aumenta o será que disminuye? Pues esto resulta prácticamente de la experiencia y luego se puede corroborar matemáticamente para ver si eso es cierto o no. ¿Cómo? Yo aquí puedo calcular, ¿se puede calcular la velocidad con que sale la bolita de aquí? Sí, muchachos. ¿Por qué? Porque aquí se puede aplicar las ecuaciones de caída libre, mirar cuánto tiene esta altura, ¿sí? Y cuánto tiempo se gasta, digamos, en el descenso. O también puede aplicar la ecuación del movimiento recto uniformemente acelerado, porque el cuerpo está siendo acelerado por esta rampa. Una distancia de 1 metro, la velocidad inicial, digamos, que partió del reposo 0, ¿sí? Se gastó tanto tiempo en llegar hasta acá, también se puede calcular. O sea, hay varias formas de poder hallar esa velocidad con que sale de aquí. Y eso es lo que se buscaba también, que ustedes trataran de mirar cuál era la opción más viable. Si analizar esta velocidad que sale aquí la canica por caída libre o por movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues era viable. ¿Sí? Bueno, esta sí la dejo a ustedes para que llenen con los datos que le pueda resultar. Y como le dice aquí, repite el proceso con los ángulos de ahorita de 45 y 60, que es lo que está planteando acá, ¿no? Y va a responder lo siguiente interrogante. ¿Qué puede concluir con lo observado en los resultados del experimento? Pues ya, por ejemplo, puede dar una premisa de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasará entonces a mayor, a mayor inclinación, mayor ángulo, mayor velocidad? Puede ser que haya mayor alcance horizontal. Listo. ¿Qué pasaría si se eleva aún más la rampa? O sea, digamos, si la rampa se dejara totalmente vertical, ¿qué pasaría? Pues ya si fuera, digamos, 90 grados, pues ya realmente caería al piso directamente como una caída libre, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría a los 85 grados? ¿Cómo saldría? ¿Sí? Eso de analizar, muchachos. Bueno,
Esa era entonces la situación particular de estos tres experimentos. Re facilita que tienen ustedes que hacer. Y de aquí para abajo, perdón, aquí me faltaba algo, ¿no? Para cada ángulo diferente debe determinar usted, ojo, lo que ya le decía, la velocidad inicial, o sea, ¿qué velocidad lleva aquí? Aquí. Esa velocidad inicial es con la que sale la pelota de la mesa, vuelvo y repito, ahí no ténganlo en cuenta. Y la otra es la velocidad final con la que llega la pelota al suelo. Recuerda que en este momento esa velocidad tiene dos componentes, una en X y otra en Y. ¿Por qué le colocamos esto aquí? Porque para hallar esta velocidad final usted tiene que hallar por qué tipo de movimiento. Pues usted ve que aquí le formó un movimiento semiparabólico. Entonces tengo que recurrir a lo que tiene que ver con movimiento semiparabólico y parabólico que nosotros ya abordamos. Entonces tengo que desempolvar las ecuaciones del movimiento semiparabólico. Vean, aquí están estas. Entonces, por ejemplo, yo digo, de estas ecuaciones del movimiento semiparabólico, la velocidad inicial ya no es cero. ¿Sí? Bueno, aquí hicimos unos ejemplos. La velocidad inicial ya no es cero. De esta mañana ya no puede ser cero. La velocidad final tampoco puede ser cero. ¿Sí? La gravedad la conozco. El tiempo también no se lo puede determinar, ya lo conoce. Usted mire que nosotros podemos determinar, por ejemplo, esas velocidades, por ejemplo aquí en este caso la velocidad final, a partir de, esa es una velocidad final pero en el eje, como le dijera yo, como oblicuo, pero las componentes son esas dos de aquí, una en X y la otra en Y. Usted mire que con esta ecuación yo puedo determinar fácilmente cuál fue esta velocidad final con la que llegó la canica al suelo, ¿sí? Para cada uno de los ángulos. ¿Cuál ángulo? El de 30, el de 45 y el de 60 grados. Estas ecuaciones de movimiento semiparabólico tienen que volverlas a retomar ahí para darle respuesta a esa pregunta. Bien sea, mirándola por componentes, nosotros habíamos hecho unos ejemplos como en este caso, vean, ¿sí? Si la velocidad inicial es esta, y por ejemplo, mire, todo eso, aquí puede ser una variante para ello. Puede tener, por ejemplo, aquí se puede tomar la altura en la cual se encontraba la mesa. Todo eso después es cuestión de ustedes porque pues ahí se le daba la opción de que ustedes trataran de mirar cómo lo solucionan, ¿no? No solamente que como lo dijo el profesor, sino que es tratar de ver cómo puedo calcular esa velocidad final, describiendo un movimiento semiparabólico, ¿sí? Acá había otro, por ejemplo. Entonces miren que de aquí nosotros podíamos retomar estos ejercicios varias, pues, mire, así es como tiene que dar la velocidad final con la que golpea, digamos, ahí en el caso la canica al piso. Así como determinamos esta. ¿Ve? Bueno, entonces muchachos, esta es como para que quede abierta esta partecita. Ahí para que resolvamos. Y ojo a ello, lo ideal es que ustedes en la entrega le tomen fotico o hagan un registro fotográfico, sí, exactamente, o esquematicen, plasmen o dibujen lo que ustedes hicieron, o sea, los laboratorios. Si le dificulta tomar una foto, no contaba con los mecanismos, entonces haga un dibujito, lo que hizo y ya, eso se lo anexa a su trabajo, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, listo. Entonces, voy a avanzar con esta partecita para no dejar como tan solo, y voy a hacer como una especificación de lo que viene aquí, que es algo del marco teórico. Marco teórico es para tratar de darle respuesta al otro objetivo que estaba planteado aquí en la guía, que era de reconocer los conceptos de las fuerzas. Entonces, lo anterior era el laboratorio para que ustedes trabajaran, pero ahorita nos vamos a enfrascar en la parte del reconocimiento de esas fuerzas. Entonces, aquí viene toda una teoría
desde definirle qué es una fuerza, ¿sí? Entonces ustedes en el lenguaje común entenderán qué es una fuerza. Yo les pregunto, ustedes, la fuerza se puede, uno la explica desde el concepto mismo de la parte biológica. Por ejemplo, cuando usted está bien alimentado, pues no irá, tiene buena fuerza este muchacho. Si no ha comido durante 2 o 3 días, pues no va a tener muchas energías, por lo tanto no va a tener fuerza suficiente ni para pararse, dice uno, ¿cierto? Pues sí, resulta que eso sí tiene alguna relación lo uno con lo otro, porque la fuerza realmente eh, depende mucho mmm, como de esa explosión, como de esa físicamente, de la física, biológicamente estoy hablando, perdón, como la capacidad para usted moverse, para qué tan rápido se mueve. Entre más rápido sea usted, pues va a ser, digamos, como mayor fuerza en ese caso, porque hay mayor variación de esa velocidad que usted muestre. Entonces, la fuerza físicamente ahorita se puede entender como un resultado entre dos o más cuerpos, generalmente que se dan, ¿sí? O por ejemplo, le digo a ustedes, empujen una pared. Entonces, si su fuerza no es lo suficientemente fuerte para romper la resistencia que le está generando la pared, pues entonces usted no podrá tumbarla, ¿cierto? Y es que le doy un empujón. Si usted le da un empujón a la pared, pues la pared lo rebota a usted, ¿cierto? Porque todavía no es lo suficiente. Pero ya cojo un martillito y le voy dando golpecitos o con una grúa le doy un golpe, entonces mire que ya es diferente. ¿Por qué razón? Porque la fuerza se hace mayor, ¿sí? Hay mayor masa y hay mayor aceleración. Entonces, ojo porque aquí entran en cuenta esas dos unidades de medida. Primero, masa y aceleración. Entonces, dirán ustedes, claro, es que mmm, golpea más duro un camión que de pronto un taxi, ¿sí? Aunque los dos experimentan la misma fuerza de impacto, pero pues, en últimas eh, golpea más fuerte el uno que el otro porque lleva mayor fuerza, ¿sí? Hablándolo de manera independiente. Cuando ya chocan, pues experimentarán la misma fuerza de impacto. Pero son ejemplos muy prácticos, como por ejemplo yo digo, cuando hay una pelea y uno dice, bueno, entre dos niños hay uno bien gordito y el otro más flaquito, ¿quién pegará más duro? Pues dirá, no, profe, pega más duro el que tenga mayor masa o empujará más fuerte el que tenga mayor masa. Eso puede ser cierto. Pero si el flaquito, por ejemplo, es más rápido que el gordito, por decirlo así, que el gordo, la persona, o hablando de objetos concretamente, pues entonces podrán equilibrarse también las fuerzas. Eso es muy relativo. Entonces, la fuerza depende únicamente en este caso, va a depender, ojo a ello, de la masa y de la aceleración que lleve el objeto. O sea, yo digo lo siguiente, y con esto voy a dejar esta partecita para que nos quede como implicado para el próximo encuentro. Yo puedo decir esto. Dice que un Newton es una unidad de medida de la fuerza. ¿Por qué se llama Newton? Pues en honor a Isaac Newton, porque fue quien primero se dio cuenta que cuando todos los objetos caen o se mueven, todo objeto y todo cuerpo que tenga una masa y sufre un cambio de la velocidad, una variación de la velocidad, entonces él experimenta una fuerza. Y en este caso, entonces, por ejemplo, yo le pregunto a usted cuál sería su fuerza si, por ejemplo, usted tiene una masa de 50 kilogramos y usted tiene una aceleración de 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál sería esa fuerza que usted experimenta? Pues sencillo, miran ustedes, profe, pues simplemente multiplico la masa corporal por los 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto me da 10 por 50? Esto me da 500 newtons. Listo, pare de contar. ¿Qué quiere decir esto, 500 newtons? Que esa es la fuerza con la que usted va. Por ejemplo, que vaya corriendo, lleve esta aceleración y esta es su masa corporal. Entonces, cuando choque con alguien, ese alguien va a experimentar esos newtons, 500 newtons, ¿sí? Y un newton, digamos, profesor, ¿un newton qué es? Un newton es coger una masa, un objeto de 1 kilogramo y hacer que ese objeto de 1 kilogramo se mueva con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y es un 2.
¿Sí? ¿Qué es esto que está aquí? O sea, es coger una masa de 1 kilogramo, como 2 libritas de arroz, y hacerlas mover con esta aceleración. ¿Cuánto? Pues que esté variando cada metro, cada segundo, perdón, esté variando su recorrido en 1 metro también, o sea, para que se acelere, haya un cambio de esa velocidad. Entonces, ahí estaría dando a conocer ese proceso. O sea, que siempre es 500 minutos, siempre es bastante fuerte, ¿sí? También en otros sistemas utiliza para medir las dinas, ¿sí? Esto en el sistema eh, inglés, por ejemplo, de nosotros en el sistema sexagesimal, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, una dina equivale a mover 1 gramo para que quiera una aceleración, ¿sí? Para que se mueva con una aceleración de 1 centímetro por segundo al cuadrado, ¿sí? Existen muchos tipos de fuerzas, ustedes van a encontrar muchas formas, pero igual todos tienen relación de lo uno con lo otro. Ojo a esto, el peso, ustedes ya saben que peso y masa son conceptos diferentes, y peso y fuerza, en este caso va a ser lo mismo. Luego cuando ustedes le preguntan cuál es el peso suyo, yo generalmente lo que hago es multiplicar mi gravedad, el valor de la gravedad, por la masa mía. Entonces, por ejemplo, a mí me pregunta cuál es el peso, entonces yo simplemente digo, yo peso, mi masa es de 70 kilogramos, entonces yo coloco 70 kilogramos, perdón, y lo multiplico por el valor de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto? Ah, pues usted me está preguntando por mi peso, pues yo le voy a dar mi peso. Entonces sería eso, 70, ¿sí? Los 70 por los 9.8. ¿Cuánto es? Pues da 686, ¿qué? Newton, ¿cierto? Listo, entonces ese es mi peso, 686 newton. Ah, ya, listo. Ese es mi peso. ¿Mi masa cuánto es? 70 kilogramos. Tengan en cuenta que peso y una fuerza, aquí en física en ocasiones, en muchos, bueno, en todos los casos va a estar siendo referencia a la misma unidad de medida, o sea que se mide en newton, ¿sí? Y generalmente el peso es lo que está ejerciendo digamos, esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada uno de los cuerpos que estén aquí en la superficie de la Tierra. La dirección del peso siempre está, digamos, apuntando hacia el centro de la Tierra, y aquí en este esquema ustedes lo pueden visualizar. Aquí ya tenemos aproximación de los diagramas de cuerpo libre. Entonces, mire, esta es la masa de un bloque y el peso es el vector que está aquí de color rojo. Siempre hacia abajo. Que si el bloque se volteó un poquito, ¿qué le pasa al peso? El vector nunca cambia, vean. Ahí siguió, dirigido siempre hacia el centro de la superficie de la Tierra. Y aquí está lo que le acaba de decir. El peso se simboliza con la letra W, y matemáticamente el peso es el resultado de multiplicar la masa por la gravedad, que fue lo que hay ahorita acá. Vea, 70 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Unidades, 686 newton. ¿Listo? Ese es el peso. Bueno, muchachos, yo no los quiero enredar más. Voy a detener la grabación. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta en particular.